Dice así la palabra de Dios, Proverbios 8:13. Y dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Amén. Tome asiento. Los que están prestando oído a esta palabra, sus vidas no van a ser la misma. Hoy vamos a hablar del temor divino de Dios. ¿Qué es temerle a Dios? Buena pregunta. Muchas veces hablamos del temor de Dios, pero no hay en verdad esa vivencia. No vemos resultados en nuestras vidas. Pero en esta palabra, en el libro de los Proverbios, nos habla Dios. ¿Cuántos creen que nos habla Dios? Amén. Aleluya. Nos dice claramente: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces el que tiene temor de Dios es aborrecer el mal. Y en este proverbio nos da la definición. ¿Qué es el temor de Dios? Si usted y yo le prestamos atención, es la definición, porque mire, el temor de Jehová es, dilo conmigo, el temor de Jehová es. ¿Sí ve? Cuando dice es, está definiendo. ¿Sí es así? Entonces se está definiendo que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dilo conmigo, aborrecer el mal. Entonces eso es temor a Dios, con base a lo que nos dice el libro de Proverbios en este capítulo 8 y versículo 13. Es aborrecer el mal. Ese es tener temor de Dios. Algunos dicen: es que yo voy a la iglesia, yo recibí a Cristo, pero todavía está haciendo cosas que están mal delante de Dios. Entonces no hay temor de Dios. ¿Me estoy explicando? El que teme a Dios aborrece lo malo. El que en verdad teme al Señor aborrece las cosas malas. Lo que está en la palabra de Dios que se debe hacer. Y si no se hace, pues es algo que no está bien delante de Dios. Cuando hay temor de Dios, nuestra vida cristiana tiene respaldo. Amén. Nuestra vida espiritual empieza a entrar a otro nivel. Gloria a Dios. Amén. Cuando hay ese temor. Entonces, viendo esta parte del temor a Dios, que es aborrecer el mal, y sigue diciendo, la soberbia. Entre esas cosas que desagradan a Dios, está ¿qué? La soberbia y la arrogancia. Yo les hago una pregunta. ¿Eso lo estamos viendo en este mundo? ¿Estamos viendo cosas malas? ¿Estamos viendo soberbia? ¿Será que hay poquito o hay mucho? Eso es lo que hay. Entonces la maldad es lo que hay. Si hay maldad en esta tierra, si hay maldad en Bogotá, Distrito Capital, si hay maldad en Colombia, claro que lo hay. Pero hay algo, que el que aborrece el mal empieza a tener ese temor al Señor, porque empieza Cristo a transformar su vida, empieza Dios a direccionar sus pensamientos. Y si le entregas la vida a Cristo, empiezas a ser de Cristo, y el que empieza a ser de Cristo debe temerle a Dios. Amén. Si usted toma la decisión de entregar su vida a Cristo, entra en un temor reverente, entra a hacer las cosas que a Dios le agradan. Amén. Amén. Las cosas que a Dios en verdad están decretadas en su palabra, que ustedes y yo las apliquemos. Amén. Que haya ese temor en la iglesia, que cuando se adore a Dios, que cuando se alabe a Dios, que cuando se lea su palabra, que cuando se predique su palabra, que cuando se escuche de Dios, haya ese temor. Amén. Y cuando se esté hablando de cosas que a Dios no le agradan, pues nosotros vamos a hacer lo que agrada a Dios. Y el que hace las cosas buenas tiene temor de Dios. Amén. El que se aparta de las cosas malas tiene temor de Dios.
El que allí dice, ya no más trago, ya no más vicio, ya no más rencores, ya no más mentiras, ya no más soberbia, ya no más arrogancia, pues ese le teme a Dios. Amén. Y Dios le va a ayudar. ¿Cuántos creen que Dios le va a ayudar? Amén. Entonces aquí es claro, el mal es el que aborrece el mal, el que aborrece la soberbia, tiene temor de Dios. El que aborrece la arrogancia, la soberbia, es una persona que se siente autosuficiente, que es la que es importante, se siente que todo lo puede, se siente que por sus logros que ha alcanzado se siente superior a los demás. Una persona soberbia, una persona viene a ser arrogante, que es lo que dice la persona y tiene autoridad. Entonces la persona arrogante es autoritativa. Una persona arrogante dice lo que en verdad dice ella, que es la verdad, y da órdenes. Una persona arrogante, me estoy explicando en esta mañana. Esa arrogancia la aborrece ¿quién? Dios. Y el temor a Dios es aborrecer eso. Gloria al Señor. El mal camino, mucho oído. El mal camino. Entonces el que está en el mal camino, si yo camino bajo paz, bajo la paz del Señor, camino haciéndole el bien a la hermana, haciéndole el bien al hermano, haciéndole el bien a los niños, haciéndole el bien a las personas, tengo un buen camino porque tengo un temor ¿a quién? A Dios. Si empiezo a ayudar a los pobres, si empiezo a dar palabra de aliento, palabra de ánimo, ¿es por qué? Porque temo ¿a quién? A Dios. Porque Cristo ha entrado a mi corazón. Porque el que murió en la cruz tiene el poder para romper toda maldición, toda atadura. ¿Cuántos creen eso en el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo tiene poder para romper? Si le crees, debes vivir ese rompimiento, porque el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario y esa sangre tiene poder. Alabado sea su nombre. Entonces, si nosotros tenemos esa fe, tenemos a Cristo en el corazón como mi Salvador, como mi Señor, como el libertador de mi vida, como el Dios todopoderoso, eso es un camino, que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Él es el camino. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana? ¡Aleluya! Ese mal camino, cuando no estamos en el camino de Cristo, no estamos por un buen camino. Entonces el que no está caminando bajo el camino de Cristo, o bajo el temor de Cristo, bajo la enseñanza, bajo su palabra, no tiene un buen camino. Pero el que está en Cristo camina bien. Dilo conmigo, el que está en Cristo camina bien. Si no está en Cristo, no camina bien. El que no camina bien no está en Cristo. No tiene a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el que camina mal, y alguien dirá, pastor, si yo he visto a este hermano que va a la iglesia. ¿Cierto que hoy en día hay malos testimonios? Es verdad. Pero si es un líder, si es una hermana tan devota y cierra los ojos y dice aleluya, pero mire cómo es en la casa, mire cómo es en el trabajo, ni el patrono la quiere ver, ni allí sus compañeros los aborrecen. Una cosa es que a mí me aborrezcan por ser cristiano, y otra cosa es que a mí me aborrezcan por ser chismoso. Es la verdad. Por andar mal. ¿Me estoy explicando? Es que hoy en día la gente generaliza. Es que me persiguen y me persiguen y me persiguen, y son como esos mártires. Pero uno averigua, le hace seguimiento, le hace inteligencia, y el problema no es porque es por Cristo, es porque es de mal testimonio. ¿Ustedes sabían que cuando nosotros somos malas personas, la gente nos empieza a aborrecer? Cuando usted no ayuda, cuando usted no es servicial, cuando usted allí no es colaborador, la gente no lo tiene en cuenta para nada. Y a veces nosotros confundimos eso, que son las pruebas de Dios. Pero una cosa son pruebas y otra cosa son consecuencias por sus propios pecados, por nuestros propios males. Entonces, si yo no camino bien, esté seguro, yo puedo decir que soy cristiano, yo puedo decir que voy a una iglesia, yo puedo decir que adoro a Dios, puedo decir que leo la Biblia, pero si no estoy caminando bien
no estoy respetando a mis padres, no estoy honrando a mis padres, no estoy honrando a mi esposa, si la persona tiene esposa, si tiene esposo, no está honrando a sus hijos, no está haciendo bien los negocios, está haciendo cosas que hay como torcidas. Eso no es tener temor a Dios. Temor a Dios es aborrecer todo lo malo. Temor a Dios es aborrecer la soberbia. Temor a Dios es aborrecer la arrogancia. Temor a Dios es caminar por el camino de Cristo. Amén. Y sigue diciendo el proverbio: y la boca perversa aborrezco. Y aquí quiero profundizarme más en el chismoso. La persona que empieza a hablar de los demás, la persona que empieza a maldecir, la persona que empieza a difamar, la persona que empieza a ser comunicativo. Entonces voy a cambiar la palabra chismoso por comunicativo. Entonces, de pronto alguno dice: uy, no, pastor, es que esa palabra chismoso duele mucho. Pues entonces vamos a cambiarla por comunicativo o por comunicativa. Es que esa hermana, por ahí a una familiar mía le hicimos www.julie.com. Se llama Julie, pero le decimos www.julie.com porque eso habla por hablar. Y yo se lo he dicho en la cara: usted sí habla, ¿no? Como no decirle: usted sí es chismosa. Y cuando ella está hablando: y mira, le tengo un chisme, pues de una vez está declarando que es un chisme. Entonces hoy en día esas bocas no hacen bien. No hay ¿qué? Temor a Dios. ¿Cierto que hoy en día hay cristianos que no pueden tener esta boquita quieta? Entonces, con esta enseñanza, el Señor nos está dando respuesta. Pueden que sean hijos de Dios, pero en el momento no tienen en ese aspecto temor a Dios. Así es sencillo, así de claro. Y es contundente la palabra de Dios. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios en esta mañana? Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Cuando nosotros no manejamos las palabras, cuando en vez de salir bendición sale maldición, es una boca perversa. Cuando en verdad no salen palabras para bendecir a otros, si salen palabras para maldecir. Ustedes sabían que cuando se declara una grosería, una palabra es una palabra maldicha. Maldición viene de la definición de una palabra mal pronunciada. Eso quiere decir maldición. Maldición, dicho, mal dicho. Entonces es una palabra mal dicha. Correcto. Entonces es una maldición. Entonces hay palabras. Dependiendo el término de las palabras, se puede imaginar la magnitud dependiendo qué palabra está diciendo. Entonces mire el mal enfoque que le está dando a esas palabras y quién está recibiendo esas palabras. Por eso hay que tener cuidado con las palabras. Pensar primero para hablar. Dilo conmigo: pensar primero para hablar. Gloria al Señor. Y yo quiero que vayamos claramente. Entonces dice a una definición clara qué quiere decir temor de Dios. Para poder entender todo esto, que el temor de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Aborrezco. Entonces el salmista lo declaró: aborrezco tal cosa, aborrezco tal otra, aborrezco. Y si yo aborrezco lo que Dios aborrece, pues estoy por un buen camino. Dilo conmigo: yo aborrezco lo que Dios aborrece. Yo amo lo que Dios ama. Así es sencillo. Y entonces usted va a tener una dirección en su vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Y quiero definir la palabra temor. Póngale cuidado a lo que quiere decir la palabra temor. La palabra temor en el hebreo, harak, hay muchas definiciones en el hebreo. Pero esta palabra temor quiere decir asustar. Quiere decir hacer algo que algo o alguien se asuste. Póngale cuidado. Se asuste. Y huya y corra hacia cierto sitio. Pero Dios no es que asuste. Escuche. El temor es que en mí yo huya de las cosas malas. El temor de Dios hace que yo huya. En la definición quiere decir huir. Que yo me asuste. Que yo no me asuste de Dios, sino que yo mismo en mi carne me asuste que estoy haciendo algo malo y estoy desagradando a Dios. ¿Amén? ¿Me estoy explicando, por favor? Esa es la definición. Que yo no me asuste de Dios. No.
Porque algunos dicen, ay, es que hay que tenerle miedo a Dios. No, no hay que tenerle miedo a Dios. Hay que asustarnos más bien cómo estamos actuando. Más bien hay que despertar cómo estamos, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, cómo estamos expresándonos en la casa, con quién estamos hablando, con quién estamos allí diciendo cosas que a Dios le desagrada. Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios lo oye todo? Amén. ¿Dios lo ve todo? Amén. ¿Dios lo sabe todo? Amén. Eso es temor. Eso es temor. Que nos asustemos, que huyamos de no desagradar al Señor. Que Él oye, que Él ve. Él nos está viendo en esta mañana aquí. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos está viendo en esta mañana? Amén. ¿El Señor nos está oyendo en esta mañana? Y cuando nos vayamos a la casa, cuando vayamos al cuarto. Pero alguien dirá, pero es que camine, nos tomamos unas frías. Es que el pastor no nos está viendo. Venga, nos fumamos un cigarrillito. Es que el pastor no nos está viendo. ¿Es que es el pastor que lo está viendo? ¿O ya alguien lo está viendo primero? Dios lo está viendo primero. No lo hagan por mí. Porque si lo hacen por mí, se van para el mismo infierno. Porque la mirada no es en mí. La mirada es en el Señor. Amén. Yo quiero ser claro en la iglesia. Para que me empiecen a conocer. A mí me gusta ser claro en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted pone la mirada en mí, perdió. Pero si pone la mirada en Cristo, ganó vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Pon la mirada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pon la mirada en el Señor. Pon la mirada. Sí, que tenemos que ser testimonio. Así es. Que tenemos que ser luz. Así es. Gloria al Señor. Y que Dios me guarde y nos guarde a todos los creyentes. Amén. Pero hermanos, Dios nos oye. Dios nos mira. Dios nos ve. Dios lo sabe todo. Eso es importante saberlo y que haya temor en nosotros. Amén. Le pregunto, teniendo claro esto y que el Espíritu Santo nos está hablando, ¿podemos tener una vida victoriosa? Amén. ¿Podemos tener una vida temerosa de Dios? Amén. ¿Una vida que le agrade a Dios? Amén. Una vida que el Señor diga, lo voy a bendecir porque se está portando bien. Yo le pregunto a los padres en esta mañana, ¿usted galardona a su hijo o premia a su hijo que se porta mal? Pero si se porta bien, si usted tiene recursos, le provee. ¿Sí es así? Amén. Si le gusta un balón, le compra el balón. Y si no tiene la plata, pues se va y se rebusca la plata. Busca cómo hacer, cómo lavar un carro o a rebuscársela, vender huevos. Pero yo quiero galardonar a mi hijo y comprarle el balón. Amén. Amén. Uno de padre se esfuerza. Amén. Uno de padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero si sus hijos se portan bien. Y si se portan mal, no es para rechazarlos, no. Hay que brindarle el abrazo, pero hablarle con autoridad. ¿Será cierto? Abrazarlo, sí, hijo, tú eres mi hijo, pero tu actitud no está bien. Pero yo sé que tú vas a mejorar. Amén. Entonces sí, hay que estar ahí. Pero el premio no se lo va a dar. Eso sí. Usted le da una palabra de ánimo. ¿Estamos de acuerdo en el nombre de Jesús? Usted le va a dar una palabra de ánimo, obvio. Usted le va a dar un abrazo. Usted lo va a incentivar. Usted lo va a animar, pero no lo va a premiar. Cuando se porta bien, ahí sí, tome, mijito, el premio. Dios, miren para acá. Dios hace lo mismo con sus hijos. Amén. Amén. Nosotros somos sus hijos. Si yo me porto bien, me va bien. Dilo conmigo, me porto bien, me va bien. Entonces el Señor quiere que nos portemos bien. Que no seamos rencorosos, que no seamos soberbios, que allí aborrezcamos el mal, aborrezcamos todo lo que en verdad el mundo cree que eso es satisfacción, pero eso es desagradar a Dios. Entonces eso es temor a Dios. Y puede ser un cristiano muy lleno del Espíritu, pero si todavía con esta boca habla cosas que no debe hablar, se mete en casas donde no debe meterse, se mete en lugares donde no debe hablar cosas que no debe hablar y hacer cosas que no debe hacer, entonces el temor no ha fluido en su vida, no ha entendido que Dios lo mira todo, que Dios lo oye todo y que Dios lo sabe todo. Por eso cuando yo estoy en el mundo, porque estamos en el mundo pero no somos del mundo. Amén. Mira la claridad. Estamos en el mundo, ¿sí es así? Estamos en este planeta Tierra, en este mundo estamos. Pero cuando yo voy a las calles, cuando yo voy a hacer una diligencia y tengo la oportunidad de hablar de Cristo, puede que nadie me conozca, pero hay alguien que me está viendo.
Y él se da cuenta cómo yo miro el mundo, cómo miro las mujeres, cómo miro las cosas, cómo voy a ver si voy a pecar con los ojos, si voy a mirar y voy a desear o qué voy a hacer. Alguno dirá, no, pero es que nadie lo está viendo, su esposa no lo está viendo, pero Dios sí me está viendo. Ese temor nos va a llevar a la victoria. Ese temor nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Ese temor nos va a cambiar la vida. ¿Cuántos creen que Dios nos va a cambiar la vida? Gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, eso quiere decir temor. El temor meramente involucra un sentido de respeto. En otras palabras, temor es respeto, para que lo apunten en su corazón, literalmente, si trajeron apuntes. El temor es respeto, es huir, es asustarnos, pero de lo que estamos haciendo. Amén, amén. Es asustarnos porque a Dios no hay que ir y respetarlo. A Dios hay que adorarlo, a saber que Él existe, que Él es el creador del cielo y la tierra. ¿Cuántos creen que Él es el creador del cielo y la tierra? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que en Él hay vida eterna. Que el que permanece en el Señor, vamos a tener victorias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el temor meramente involucra un sentido de respeto. Es respeto por alguien superior a uno. Entonces, Dios es superior a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dilo conmigo, Dios es superior a nosotros. Entonces, por Él ser superior, hay que temerle. Y hay que respetarlo. Entonces, ese temor viene a una definición más profunda en el hebreo, ¿sí? Que vemos que quiere decir temor meramente involucra el sentido de respeto por alguien, porque Él es superior. Dilo conmigo, temor reverente. Listo. Entonces, ese temor reverente debemos pedirle a Dios todos los días en la oración. Les estoy enseñando, les estoy dando la solución en el nombre de Jesús a la luz de la Biblia. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Solución, orar, pedirle en oración que usted tenga ese espíritu de temor de Dios. Amén. Dilo conmigo, Señor, te pido espíritu de temor tuyo para mi vida. Entonces, si usted le pide todos los días, su vida empieza a cambiar, empieza usted a ver diferente, empieza usted ya a tener el oído más presto, empieza usted como a ver las cosas diferentes. Y yo sé que usted va a decir, no, yo soy de Dios, yo recibí a Cristo. Si ustedes se reconcilian con Cristo en este día y ustedes reciben a Cristo su Salvador, Él le va a dar solución a sus problemas. Pero tenemos que tener temor a Dios. Dilo conmigo, temor a Dios. Y así, a la luz de la Biblia, mis hermanos, hagamos todo lo que a Dios le agrada en la Biblia. Cumpla con los mandamientos de Dios como esposo, como esposa, como matrimonio, como hijos. Todo cumpla con sus leyes. Y cumpliendo, usted está viviendo el temor reverente de Dios. Amén. Cumpla en todas las áreas de su vida. La Biblia te habla en todas las áreas de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La Biblia te enseña, la Biblia te direcciona, es palabra de Dios. Entonces usted la aplica, es porque tiene temor de Dios. Amén. Y si usted empieza a practicarla, tiene temor de Dios. Y si usted empieza a controlar su boca, tiene temor de Dios. Si usted empieza a ver que los hermanos están hablando cosas que no son, usted dice, qué pena, nos vemos, Dios la bendiga, hasta luego. Ay, pero venga, no, hasta luego, Dios les bendiga. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted ya ve que lo quieren involucrar en chismes, si lo quieren involucrar, mire, yo a veces he tenido que agarrar el teléfono y a veces me tienen que decir, mire, tal cosa, mire que tal persona, mire, ¿sabe qué? Yo le recibo un consejo, yo le recibo una palabra edificante, pero la verdad a mí no me gusta hablar de las personas. Si quiere hablar conmigo, vamos a edificar. Entonces se ponen bravos y me cuelgan. Pues lo que yo me acuerdo nunca me han colgado. Pero si a usted le puede colgar también. A usted le pueden colgar. Entonces, porque la gente se pone brava, ¿cierto que sí? Ay, pero ¿qué? Ahora se volvió evangélico. Ahora se volvió fanático. Ahora se volvió religioso. No. Yo quiero apartarme. ¿Cierto que es mejor uno apartarse? Amén. Pero con prudencia, ¿no? Obviamente. Yo no les estoy diciendo que ganen enemigos. Gáneselos como amigos, pero ellos llegan el momento que van a entender que usted teme a Dios. Y ellos mismos van a decir, oiga, ese es cristiano, vamos a la iglesia de él porque ese hombre cambió. ¿Por qué cambió? Porque teme ¿a quién? A Dios. Entonces, mis hermanos, quiero ser claro y terminar aquí. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Proverbios 1:7. Mire lo que nos dice el Señor. En esta vida necesitamos
tener sabiduría. Dilo conmigo, sabiduría. Entonces en Proverbios capítulo 1 y versículo 7 nos dice claramente el Señor: el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Es el temor a Jehová, que quiere decir Dios. El temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato desprecia. El que no es sincero con Dios, el que no es sincero desprecia. Dilo conmigo, el que no es sincero desprecia. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios en esta mañana? Esta palabra nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a bendecir, nos va a transformar, nos va a hacer nuevos para la gloria del Señor. Entonces el que teme a Dios es un principio de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren sabiduría de Dios? ¿Cuántos quieren que en esta tierra pueden hacer las cosas que a Dios le agradan? Pueden actuar con sabiduría, pensar para hablar, saber actuar. Necesitamos ser sabios, ¿será cierto? El que no tenga sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios en oración, pídala con fe, no dudando. Pero aquel que duda es aquel que allí es como la ola del mar, para allá y para acá. Ese es el que duda, así lo compara la Biblia. El que duda, pero el Señor dice, no dude, pida con fe, que yo te daré sabiduría. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Y cuando hay temor a Dios, ya saben, respeto. Nos asustamos de hacer las cosas que en verdad debe hacerse bien. Debemos asustarnos más bien de agradar a Dios. Todo lo ve Dios, todo lo oye y todo lo sabe Dios. Los jovencitos, quiero que me presten atención los niños, los jóvenes. Empiecen a tener temor de Dios. Porque este mundo está lleno de pecado. Este mundo los jóvenes se están pervirtiendo. Se están perdiendo. Y después nos dicen a nosotros que somos fanáticos. No, esto no es fanatismo. Esto es temor a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque les estoy advirtiendo. Jóvenes, ustedes a través de las redes sociales miran cosas que no deben ver. Y son prudentes. Gloria a Dios tienen sus padres. Gloria a Dios están recibiendo este mensaje. Pero qué lindo y qué hermoso es agradar a Dios. Y háganlo por amor a Dios. No porque les toca. Es que me toca leer la Biblia. Yo a mis hijos les digo, ustedes teman a Dios. No porque yo soy su pastor, porque su papá es pastor. Yo les digo, teman a Dios porque lo dice la Biblia. Porque Él es el creador del cielo y la tierra. Y mis hijos lo tienen claro. ¿Me estoy explicando? Que si ellos me rechazan las palabras que les estoy hablando a la luz de la Biblia, allá ellos. Porque ellos no lo hacen porque lo diga mi papá. Lo dice Dios en su palabra. Y yo le digo, pórtense bien, porque Dios lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy en día a los jóvenes les falta temor a Dios. Hoy en día, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, obviamente. Porque no tienen a Cristo. Háganle caso a sus padres. Mandamiento con promesa. Honra a tus padres. Amén, jóvenes. Porque ustedes son la generación futura. Gloria al Señor. Ustedes son, alabado sea el nombre del Señor, la futura iglesia. Los jóvenes, Dios va a usarlos grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios los va a usar tremendamente para la gloria del Señor. Por eso todos nosotros debemos tener ese temor a Dios. ¿Usted quiere crecer en Dios? ¿Usted quiere crecer en la oración? ¿Usted quiere crecer en el ayuno? ¿Usted quiere crecer como persona? ¿Usted quiere crecer? Pues hermano mío, aborrezca el mal, que eso es el temor a Dios. Aborrezca la soberbia, aborrezca la arrogancia, aborrezca la boca perversa, aborrezca todo lo malo, aborrezca el mal camino, aborrezca eso y Dios lo va a ayudar. Alguien dirá, pastor, ¿cómo hago? Orando, recibiendo a Cristo, que es el que lo va a ayudar. Si ustedes no reciben a Cristo, por eso las personas que no tienen a Cristo tienen que recibir a Cristo para que Cristo les ayude. ¿Me estoy explicando? Reciba a Cristo y el Espíritu del Señor lo va a ayudar por dentro, lo va a renovar por dentro y lo va a hacer nuevo para la gloria del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo con un aplauso? En el Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1, nos dice el Señor. Y claramente dice el Señor, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Qué bendición que el que teme a Dios es bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén. Se acabó el amén. Aleluya. No, ahí está, aleluya. Recíbalo en el nombre de Jesús. Entonces, bienaventurado es que todo aquel. Aquí no hay acepción de personas. Mire lo que dice la Biblia. Todo aquel que teme, ¿a quién? A Dios. Ya sabe que es temer, ¿no?
Temer a Dios, respeto, huir de lo que a Dios le desagrada, respetarlo, bueno, gloria a Dios. Teme a Jehová, que anda en sus caminos, que anda en sus caminos, que anda en sus caminos. ¿Quién anda en sus caminos? ¿Usted no anda en sus caminos? Amén. Aquí dice, somos bienaventurados. La palabra bienaventurado viene de felicidad, dichoso, quiere decir bienaventurado. Feliz, dichoso, afortunado, quiere decir la palabra bienaventurado. ¿Cómo les parece? Afortunado el que teme a Dios, aleluya. Afortunado el que teme a Dios, dichoso el que teme a Dios. ¿Es una dicha o es una amargura? El diablo hace que buscar de Dios sea lo más perezoso posible, lo más cansón, ¿cierto? Yo le hablo a ustedes los padres, tengan paciencia con sus hijos, tranquilos, porque yo sé que el enemigo ataca mucho a nuestros hijos y usa a los compañeros, no importa que sea colegio cristiano, porque eso hay de todo, en el colegio cristiano, en el colegio mundano, bueno, en lo que sea, hay alumnos que no han entendido el temor a Dios. Me estoy explicando que el colegio cristiano ayuda mucho, sí, es una ayuda, pero debemos confiarnos en Dios, no en el colegio cristiano. Debemos confiar en ¿quién? En Dios. Entonces nosotros los padres debemos confiar en Dios para poder trabajar con nuestros hijos. Y yo sé que llega un momento que los compañeros le dicen, eso es pura cansadera, eso es puro cuento, eso es... Su papá es pastor, su papá es cristiano, su mamá es cristiana, evangélica. Hacen así. No, es que hoy en día los jóvenes son tremendos. Y el diablo feliz. El diablo feliz. Pero hermanos míos, qué bendición que nos hablen de Dios. Qué bendición que nos hablen del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser dichosos? Amén. Bienaventurados, afortunados, el que anda en sus caminos. Entonces, ¿queremos ser dichosos, bienaventurados, bendecidos? Porque también quiere decir bendecido. Bendecido, la palabra bienaventurado. Entonces, el que anda, pero en sus caminos. ¿El que anda en sus qué? En sus caminos. Y quiero, por favor, para terminar, vamos a 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 1. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de Dios? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí con nosotros? No escucho el amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice el Señor. 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Y dice así el Señor. ¿Están conmigo? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Aquí está. Aquí terminamos. Ya lo saben. Hay que orar al Señor. Y vamos a ver en qué forma. ¿Cuántos quieren tener temor de Dios? ¿Cuántos quieren vivir en el temor de Dios? ¿Cuántos creen que Dios ve todo? Oye todo. Sabe todo. Gloria al Señor. Miren para acá. Antes de leer la cita bíblica. Dios sabe qué es lo que hay en su corazón. Quiero por favor como que confrontarlo en este momento. Miren para acá. Lo que usted piensa. Dios sabe lo que usted piensa. Dios sabe lo que tiene usted acá adentro. Dios sabe si hay rencor o no hay rencor, resentimiento, odio. Dios lo sabe. ¿Podemos engañar a Dios? Pero a veces lo engañamos. A veces queremos engañarlo, pero no lo podemos engañar. Quiero aclararlo. Amén, amén, amén. Me estoy explicando. Creemos estar bien para mostrar a la gente que estamos bien, pero no estamos bien. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que a Dios le desagrada. Y hay cosas malas. Y recuerden que el temor a Dios es aborrecer el mal. Amén. Entonces debemos pedirle a Dios en oración. ¿Les dije en oración? ¿Si es así? Amén. En oración. Y mire lo que nos enseña el Señor. Ahora sí, claramente. Así que, amados, nos habla el Señor en la palabra. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Amén. ¿Cuántos tienen la fe de que la Biblia está llena de promesas? Amén. ¿Cuántos están recibiendo la bendición de Dios hablándonos de la palabra del Señor? Amén. Entonces, mire lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Limpiémonos de toda contaminación de carne, quiere decir el cuerpo, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? Amén.
¿En el temor de quién? De Dios. Entonces, aquí hay algo. La palabra limpiémonos está hablándonos a nosotros de que de voluntad propia tomemos la decisión de decir, ya no más las cosas que desagradan a Dios. ¿Están conmigo, por favor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Entonces, repita conmigo. Está en mí tomar la decisión, disponerme y ponerme en las manos de Dios y decir, ya no más maldad y palabra de Dios en mi corazón. Entonces esa palabra limpiémonos quiere decir su actitud de que usted diga, Señor, ayúdame, pongo de mi parte, que tu limpieza esté en mí, me limpio con tu palabra. ¿Cuántos creen que la palabra limpia? Amén. ¿Cuántos creen que la oración limpia? Entonces actúo a orar sabiendo que orando el Señor me va a limpiar. En su palabra, estudiarla, meditarla, practicarla, me va a limpiar. ¿Cuántos creen que la palabra limpia? Limpia la mente, limpia el espíritu, limpia el cuerpo también, apartándonos. Cuando usted se aparta de lo que el cuerpo puede hacer, el Señor lo limpia. ¿Usted sabía que el cuerpo se contamina? Si yo le pego a otro, estoy contaminando mi cuerpo. Si estoy fornicando, estoy contaminando mi cuerpo. ¿Me estoy explicando? Por favor, esto está bueno. Esto está bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, guarde su cuerpo. Las jovencitas, guarden su cuerpo. Los jóvenes, guarden su cuerpo. Guarde su corazón. Guarde sus oídos. Guarde sus ojos. Amén, amén, amén. Guarde su corazón. Porque Dios lo ve todo. Lo oye todo. Y lo sabe todo. Y yo sé que cosas grandes va a hacer el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos vamos a limpiar de toda contaminación. Y eso, hay repercusión en nosotros. ¿Qué repercusión hay? Que nos perfeccionamos a la santidad que hay en el temor de Dios. Santidad en el temor de Dios. ¿Santidad qué? Cuando estamos en Cristo, Cristo nos santificó. Dilo conmigo, Cristo me santificó. Entonces esa santidad viene de que somos santos, apartados ¿para quién? Para Dios. La santidad, si no sabía la definición de santidad, quiere decir apartado, separado. ¿Para quién? Para Dios. Entonces, si Cristo me santificó muriendo en la cruz, entonces soy santo, si lo he recibido en mi corazón. Entonces debo vivir una vida apartada del mal. Entonces cuando mi vida está apartada del mal, vengo a vivir en santidad. Por el temor de Dios. Gloria al Señor. Espero que este mensaje haya llegado a sus corazones y que Dios me los bendiga en este día, y démosle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie en el nombre de Jesús. Demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por esta oportunidad. Levante sus manos y dile, Señor, gracias porque tú nos hablaste hoy, Señor. Y queremos vivir en ese temor reverente. Señor, asustarnos más bien de no estar haciendo cosas malas. Asustarnos más bien, Señor, despertar, Señor, más bien, y huir de lo que a ti te desagrada. Queremos ser temerosos, saber que tú nos ves, nos miras, sabes a dónde nos metemos, con quién hablamos, Señor, que no queremos desagradarte. Porque el temor de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si en verdad hablas de Dios, aborreces el mal, temes a Dios. Si en verdad hablas de Cristo, estás haciendo las cosas que agradan a Cristo. Porque no puedes estar hablando de Cristo y estás haciendo cosas malas. Y estás diciendo cosas malas. Estás hablando cosas perversas, maldiciendo, actuando cosas que a Dios le desagrada. Eso no es temor de Dios. Dios quiere un pueblo que le tema. Por eso este mundo no tiene temor de Dios. Por eso hay gente mala, gente que viola, gente que mata, gente que allí habla, allí levanta falso testimonio, gente que calumnia. Si estás recibiendo todo eso,
ora por ellos, para que el espíritu de temor de Jehová venga a sus vidas. Amén. Y allí nosotros, si lo estamos haciendo o lo hicimos porque no teníamos temor, vamos a limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a limpiarnos, poner nuestra disposición, poner en oración, poder pedir a Dios, poder leer su palabra. Ahí estamos limpiándonos, orando, pidiendo, leyendo su palabra, practicando su palabra, permaneciendo en su palabra, en sus mandamientos. Eso es limpiarnos de toda contaminación de carne. Allí apartarnos de lo que el cuerpo pueda hacer que a Dios le desagrada, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, saber que Cristo es el que vive por los siglos de los siglos, que el único que salva es Jesucristo, el único que salva es el Señor. Por eso reciba esta palabra en esta mañana de bendición en el nombre de Jesús. Amén.